encima sospecho que me he puesto en el sitio equivocado, porque ahí había una especie de entrada a una casa, me metí en esa dirección, pero si ese camión vuelca hacia mí. Debido a unos problemas técnicos, con el micro de la cámara tuve que dejar de utilizar el audio y voy a utilizar el audio en off para relataros lo que voy haciendo ahora. Bueno, en el Todra, cuando llegas allí, das la vuelta, tienes que deshacer el camino andado, volver a coger la nacional, la misma carretera para unos 50 kilómetros más adelante aproximadamente, volver a coger el desvío para ir a la garganta del Dades, que es nuestro próximo destino. El Todra y el Dades son dos ríos que, bueno, pues con el paso de los años hicieron este espectáculo, ¿no?, de la naturaleza, ¿no? Vamos pasando por diversos pueblos y aquí en este pueblecillo nos vamos a encontrar una boda. Lástima que no escuchéis el audio de los instrumentos musicales marroquíes, porque era un espectáculo no escuchar esos instrumentos. Me dan paso muy amablemente. Fijaros en los ropajes de boda que llevaban puestos. Y en este coche que veis aquí con una especie de manta amarilla encima es donde creo que supuestamente debían estar o los novios o la novia. Bueno, yo sigo mi camino. Seguimos con la parte desértica cuando dejamos el río. Estas puertas que ya hemos visto varias por el camino. Ya nos encontramos el cauce del río Dades. Este es el primer puente que vamos a ver y aquí es donde ya cogemos el desvío para iniciar la subida, ¿no? Toda esta vegetación, que cuando veáis vegetación a mi derecha, es que por ahí va el cauce del río. Si no, el terreno es totalmente marrón, árido, ¿no?, color arena. Esas rocas que estáis viendo ahí ahora, ¿no? Este mirador que vais a ver aquí, todo lo que quedó en la piedra grabado, eso le llaman los dedos del mono. Y bueno, así le han llamado. ¿Yo qué le voy a hacer? En algo se parecerá a los dedos de un mono. Los niños siempre saludando, así que nada, devolvemos el saludo. Mirad lo que me he encontrado aquí. Lo que vais a ver que sale por esa curva, ya paran todos los coches y los camiones. Y ahí veis el monstruo ese que aparece ahí. Es imposible que en un camión se aproveche tanto el espacio y se meta tanta paja. Imposible. Mirad para ahí. Y encima sospecho que me he puesto en el sitio equivocado, porque ahí había una especie de entrada a una casa, me metí en esa dirección, pero si ese camión vuelca hacia mí, encima mía. Y mirad toda la que me quedaría encima. El tío es conductor y el otro riéndose, ¿eh? Yo diciéndole, ok, pasa de una vez que me estás empezando a agobiar. Mi madriña.
Se va el camión y continuamos ruta hacia la parte alta de la garganta. Mira para ahí. Qué carretera. Mira qué bonito. Aquí en medio de la nada, mira qué edificación. Uf. Un hotel. Riyadh. Hotel Riyadh. Y una vez que llegue ahí, pararé, igual me tomo algo y doy la vuelta. Y tengo que pasar por el mismo camino. Probablemente encuentro otra vez el camión de la paja, porque a la velocidad que iba, madre mía. ¿Viste la edificación que hay ahí arriba? A ver. Aquí. Uah, mira que hay arriba. Pudiera adelantarlos. Si no voy a tener que ir en primera todo el rato, Cuando llegué a la parte alta de la garganta, hice este pequeño vídeo, me hice unas fotos. Las vistas son impresionantes. Ahí hay un hotel-restaurante. Yo aproveché para comer ahí. El precio es muy asequible y bueno, es totalmente recomendable comer en este sitio. Y ya veis que las vistas son estupendas. Ahí ya comí y preparé ya la vuelta. Timcilite, moteros marroquíes, otros moteros que vienen no sé dónde, y nos vamos, ya hemos subido el Dades y nos vamos para donde nos tenemos que ir, que es Ouarzazate. Bajamos ya las curvas del Dades y bueno, el firme es muy bueno, nada que ver. Hay gente que lo compara estas curvas con el Stelvio italiano. Evidentemente ya el número de curvas es totalmente diferente, pero es que incluso el firme aquí es muy bueno y las curvas son bastante abiertas, ¿no? Entonces, bueno, aunque alguna curva sí que voy a tener algo de similitud, la carretera es bastante ancha y se sube muy bien, se sube bien. Chicos, ¿y el casco? Bueno, el casco y el número de ocupantes. De vuelta ya en la carretera nacional dirección Ouarzazate. Estos son los exteriores de Ouarzazate. Primero me encontré un accidente, pequeño accidente, como veis ahí estaban todos arremolinados. Y bueno, a Ouarzazate le llaman la puerta del desierto. Ahí se rodaron muchas películas en esos alrededores y ahí va mucha gente para visitar todas las dunas, ¿no? Aquí tuve mi pequeño susto del viaje y es que en esa rotonda que vais a ver ahí, bueno, pues el coche andó, el primero que hice a la derecha, se echó a andar mucho antes de lo que debería y se me echó encima. Ahí veis por la derecha como lo tenía casi encima y bueno, un pequeño susto, bueno, un gran susto, Aquí estáis viendo el recinto amurallado de la parte más antigua de la ciudad. Esta ciudad tiene sobre 70.000 habitantes. Y bueno, aquí están los famosos estudios de cine Atlas, aquí en los alrededores. Se rodaron muchísimas escenas y películas del desierto.
tenía la ilusión de alojarme en una jaima y lo más parecido que encontré es esto. La llegada era un poco complicada por pistas de tierra, pero bueno, aquí veis donde me alojé. Esto está a las afueras de Ouarzazate. Ahora lo enseñaré más detenidamente. Vale, este es el té de bienvenida que me han invitado. Aquí veis una jaima. Ahí está la moto. Y esta es otra jaima. Esos son los alojamientos. Esa es otra jaima que tengo aquí como para estar. Y os voy a enseñar mi habitación. Cuadrito, una lámpara, un ventilador, la toalla de tirada encima, todo eso que está tirado es mío. Aquí tiene unas gallinas. Lo que veis ahí es la cocina. Y por último, aquí, un salón. La moto ahí, ¿la veis? Aquí otra jaima. Y ahí a lo lejos se está escuchando. Y allí, exactamente, la luz aquella es mi habitación. Este es el desayuno que me tomé por la mañana. Estaba incluido en el precio del alojamiento. La relación que le da al precio del alojamiento era bastante buena. El sitio, como veis, era bastante idílico. Eran las jaimas para comer, para tomarse algo. Las habitaciones eran bastante austeras. Pero bueno, bien, son 18 euros y el dueño encantador que nos invitó ahí a una cerveza. O sea, muy bien. Y nada, salimos por la misma pista de tierra que entramos para salir a Ouarzazate y coger ya la avenida que enlaza con la carretera que va en dirección Marrakech. La carretera que va para Marrakech de Ouarzazate tiene una parte preciosa que se ve que el asfaltado es nuevo y da gusto coger esas curvas en moto. Lástima que esa parte se acabó relativamente pronto y después nos metimos en otra zona de obras que, bueno, con el tiempo veremos el resultado de ese esfuerzo que está haciendo Marruecos con las carreteras y pasaremos por esa ruta. Aquí la veis, ¿no? Como están aún flotando las rocas, ¿no? Para hacer la carretera. Bien, aquí ya estábamos en los extrarradios de Marrakech. El tráfico empezaba a ser bastante caótico, se me cruzaban las motos y los coches, o sea, pero bueno, por ahora lo llevaba bastante bien. Y vamos a entrar ya por una de las puertas de la ciudad. Hay una muralla, que es esta que veis de frente. Esa muralla separa la Medina, la parte antigua, de la parte nueva, ¿no? Tiene unos 15 kilómetros de perímetro. Nada, la cruzamos. Y fijaros, que os voy a contar una anécdota que me pasó. Fijaros en el hombre este que me va a aparecer por detrás, que lleva una camisa roja y blanca de cuadros, ese que está a mi izquierda, con el casco blanco. Me va a adelantar ahora. Ese hombre se ve, yo me di cuenta en el vídeo a posteriori, allí no me di cuenta. Bueno, se ve que me venía controlando. El hombre hablaba español y me vio la matrícula y ahí dijo, bueno, a este voy a intentar pillarlo para guiarlo, ¿no? Así que, por una propina. Así que el hombre yo lo abrevié aquí en el vídeo, pero estuvo durante un tiempo adelantándome, quedándose atrás, viendo que yo me empezaba a agobiar por la carretera. Pues nada, empezó a hablar de que me estaba metiendo mal. Yo no sabía qué me estaba diciendo. Al final me paré con él y me dijo que si seguía por ese camino que me iba a meter a la parte antigua por unas callejuelas
que si conoces ir de ahí, tienes una Vespino, te pañas, pero si no, con esta moto que iba a tener muchos problemas. Y el hombre al final se ofreció a guiarme por un módico precio a un parking que estaba justo al lado de la plaza Halma Elfna, que es la plaza principal, ¿no?, donde está el Zoco en Marrakech. Y bueno, pues visto el problema, yo me estaba guiando por el GPS, pero se ve que el GPS me estaba en unas calles muy complicadas y acepté. Y nada, se me puso delante y me fue guiando bien, me sacó de la parte más antigua, me sacó a una avenida más principal y me llevó por carreteras, lo único, lo más fácil de conducir, hasta la plaza. A ver, esta gente, colaborar un poco con ellos tampoco pasa nada. Yo sabía que el hombre me iba a pedir algo de dinero, pero bueno, no, ayudarlos un poco viene bien y a mí realmente me estaba sacando de un problema. El parking, como ya veréis, va a estar casi en el centro neurálgico. No fue caro el parking y después yo le di una propina. Me imagino que los del parking a él le darían una comisión. Eso que veis allí al fondo es la mezquita de Coutubia, ¿no? Fijaros que se parece muchísimo a la Giralda de Sevilla, muchísimo. Está también situado al lado de la plaza de Efna, de Halma Elfna, y es uno de los sitios más visitados de Marruecos. Os recuerdo que en la plaza es donde está, alrededor de la plaza es donde venden los animales, ahí están los encantadores de serpientes, muchos artículos de regalo, está el zoco, o sea, bueno, plaza de muchísima vida de Marrakech. Este es el parking, ya se metió el hombre al parking y bueno, yo ya pagué lo que me dijeron que tenía que pagar. Al final yo creo que al cambio, después de estar ahí casi un montón de tiempo, desde las 12 hasta las 4, yo creo que no pagué ni 4 euros, 3 euros y pico. ¡Ay, que me atropella! Bueno, esto es una visión de la plaza. Visión de la plaza entera. Ahí al fondo veis la mezquita.